decías tú, Verónica, una conversación amena donde podamos dar herramientas y soluciones para la gestión de las emociones. Yo desde las heridas de la infancia intento gestionar pues lo que a día de hoy les cuesta avanzar, les cueste hacer, les cueste conseguir. Entonces, pues eso, hoy estamos aquí para hablar sobre las fases del duelo. Así es, Patricia. Y bueno, hablábamos un poco que ciertamente hay muchas formas de duelo, ¿no? Digamos que la más profunda, la más significativa es la muerte de un familiar, por supuesto, o alguien querido, pero en el día a día tenemos que enfrentarnos a diferentes duelos. Por ejemplo, bueno, a mí me ha pasado, no sé a quién más, dejar un trabajo o que te despidan de un trabajo es una forma de duelo. O también, ya como visto desde las mamás y desde la maternidad, que un hijo crezca y quizá empiece a hacer su vida independiente, digamos, que se mude de casa o simplemente eso, que ya empiece a salir solo o sola y tenga una vida independiente, ya es un duelo en el sentido de que es una pérdida, ¿no? Ya yo perdí a mi bebé, que muchas veces nos quedamos las mamás con esa idea de que los hijos son bebés toda la vida y los queremos proteger toda la vida, pero ciertamente perdemos a ese bebé, pero ganamos un adulto independiente, sano, etcétera, ¿no? Así que Mm, hay diferentes tipos de duelo, a eso me quería sí. referir y Mm. probablemente hemos vivido uno y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Sí, también el duelo por la ruptura de una pareja, el duelo por la muerte de una mascota. Nos pasan muchas cosas a lo largo de la vida que no, bueno, pues no nos han enseñado a identificarlas y son duelos en los cuales pasamos varias fases, las que vamos a hablar ahora, y que muchas veces estas fases de las que vamos a hablar, no todo el mundo pasa por las mismas fases, no todo el mundo pasa en el orden de que las vamos a comentar, pero sí que a lo mejor se pueden sentir identificados y pueden, bueno, pues saber que ahora mismo están en esta fase, que tienen este nombre y que pueden hacer un poco para sentirse mejor, para poder pasar ese duelo en el cual están ahora mismo. Sí, y ya hablamos que la primera fase es ese shock, ¿no? Ese shock de no saber qué hacer, de no entender qué está pasando. Mm. Eh, y bueno, como hemos dicho, La está negación, la negación y se que llama la eso negación. puede durar, no sé, un par de minutos, como puede durar X días o semanas, Sí, dependiendo también del tipo de duelo, ¿no? claro, y dependiendo de la persona, porque muchas veces no todo el mundo somos igual, no todo el mundo gestionamos las emociones de la misma forma. En Ujú. estas fases, en cada fase, cada uno puede tomarse el tiempo y como habíamos dicho, no todo el mundo va a seguir el orden y va a seguir todas las fases. A lo mejor una persona tiene la negación y luego pasa a la ira, pero o a lo mejor no pasa a la ira y pasa a la negociación consigo mismo. Entonces, muchas veces bueno, pues no todo, es mejor no poner fecha ni tiempo para que cada uno cuando ya esté bien, y además que son fases en las que vas pasando y que tú no dices, bueno, pues ya estoy bien, paso a la siguiente, sino que el cuerpo, los sentimientos, las emociones van a generar que tú ya cierres una etapa, una fase y pases a la siguiente. Pero la primera, cuando nos pasa algo, es negarlo. ¿Cómo que me han echado del trabajo? ¿Cómo que me ha dejado mi pareja? ¿Cómo que esta persona se ha muerto, pero como pues la negación de lo que está sucediendo, la negación de la realidad. Es lo primero que nos va a pasar, que no nos vamos a creer lo que estamos viviendo en ese momento. Entonces lo vamos a negar en todo momento, hasta que llegue el cambio a la siguiente fase. Sí, ese pensamiento que a veces viene como que, ¿qué? ¿Qué pasó? No puede ser, o sea, no puede ser que esto esté pasando eh, a mí o que haya pasado también de repente en la familia, una muerte en la Uh -huh. familia. eh, es lo primero, ¿no? Como que Sí, no lo quieres lo ver, no, vemos. no lo aceptas.
o Sí, por lo lo vemos como una menos. injusticia. Sí, Ujú. una injusticia de plan, Dios mío, lo que dices tú, ¿por qué me ha pasado a mí? ¿Por qué estoy pasando por esto? Yo que lo he hecho todo bien, o yo que no me lo esperaba, o yo las injusticias muchas veces que decimos de la vida que nos pasan. Sí, porque hablamos que, o sea, el duelo es una pérdida, ¿no? Y toda pérdida en un principio nos parece injusta. O sea, Mm. siendo cualquier tipo de pérdida, no nos Ujú. parece que eso sea, que Sí, ocurra, ¿no? no estamos acostumbrados a perder el trabajo, no estamos acostumbrados a que la pareja nos deje, pues son cosas que nosotros a lo mejor pensamos que a lo largo de nuestra vida en este trabajo vamos a estar toda la vida, o con esta pareja es la pareja con la que con la que queremos pasar toda la vida, y de repente la vida nos hace así un corte y dice, hasta aquí ha llegado tu aprendizaje y ahora tienes que pasar pues por otros caminos, por otras cosas y por otros aprendizajes, y no con esta persona, no con este trabajo, sino bueno, pues en otra fase de tu vida. Entonces, bueno, en este Ujú. momento lo que dices tú nos parece injusto, no nos parece que deberíamos de estar ahí, sí, pero ah, nos queda vivirlo, gestionar las emociones, esa emoción de negación que tenemos. Y bueno, cuando ya esa negociación más o menos negación, perdona, la hemos superado o aceptado, pasamos a la ira. Ujú. Y lo importante también es, Patricia, sea que pasemos por esas distintas fases, eh, reconocer primero cuáles son esas emociones que se van despertando en cada fase. En esta que hablas de la ira, bueno, reconocer que estás sintiendo. Y muchas veces lo que decimos es, o nos decimos, o nos dicen también es, pasa la página, sigue adelante. Sí, pero a veces es importante habitar esa emoción, vivirla e identificarla, ¿no? Porque cuán importante es lo que tú deseas, gestionar las emociones, pero no puedes gestionar las emociones si no logras identificar primero cuál es la emoción que estás sintiendo. Hay Mm, que primero, paso uno, identificar qué está pasando, qué estás ujú. sintiendo para después gestionarla. Entonces, en este paso de la ira, bueno, vivirla, vivir esa Sí, ira, te sentirte. sientes, esta ira lo que te va a llevar a sentirte frustrada, te sientes frustrada Ajá. por lo que te ha pasado. Entonces, esa frustración es cómo manejar esta frustración en este periodo, que todo al final viene a lo mismo, aceptación, ¿sabes? Al final es como una Ujú. aceptación de lo que te está pasando. Una negación, la negación al final, cuando ya la aceptas es cuando pasas a la siguiente fase, a la ira. En la ira, cuando aceptas esa frustración, esa desesperanza, pues pasas a la siguiente, pero tienes que aceptar, pues eso, que no te crees lo que te ha pasado para tú estar mejor, esa desesperación, esa ira, aceptar que estás enfadada, aceptar ese enfado, desahogarte, decirlo, comentarlo, desahogarte con tus amigos, desahogarte con tus familiares, con las personas que tengas más cercanas, si más confianza tengas, para poder sacarlo. Y tienes que, si no estás pasando por buen momento, comentarlo, decirlo, escribirlo, desahogarte. Creo que es tan importante desahogarte y no decir, y a las personas que estén pasando por cualquier fase, que no se les pare en plan, bueno, pero es que es normal. No, sí, es normal, pero deja que la gente se queje, no que viva en la queja, sino que necesite expresar lo que es, por donde está pasando, por lo que está sintiendo. Necesita desahogarse, y que es importante desahogarse también. También como identificar las emociones. Claro. Y es lo que te digo, también expresar, como tú dices, o desahogarse, es expresar esa emoción y no estar tampoco tan pendiente de lo que, de la crítica o lo que te pueda decir el otro, ¿no? O sea, porque muchas Ujú, veces nos sentimos, bueno, en este caso con ira o con rabia, ujú, y, bueno, a veces nos ujú. critican, ¿no? Pero ¿por qué estás molesto? Sí, ¿Pero por qué gritas? O sea,
ahí hay que, de porque nuevo, lloras. identificar, Cada uno lloro expresa, también. quiero decirte, yo soy una persona de llorar cuando tengo frustración, cuando tengo ira. Mi forma de expresarlo, de gestionarlo es mediante esa rabia que tengo, llorar. Otra gente a lo mejor es bailar, otra es hacer deporte, otra es cantar. Pero por favor, sacar esas emociones, sacar aquello que tengas dentro y que no estés conforme con lo que te ha pasado y necesites, a otra gente le gusta escribir, escribir para desahogarse. Cada uno que tome la vía por la cual se sienta más a gusto para descargar todo aquello en el que esté en ese momento. Qué importante. Exacto, cada quien con su estilo, Ujú. con lo que más le guste, y eso, como que no estar tampoco tan pendiente a la crítica. Cada quien vive su emoción, le expresa de alguna manera, y eso, digamos, no debe ser juzgado. Cada quien vive esa emoción como mejor le parece, ¿no? Y esto, como tú Ujú. decías, es un proceso que puede tomar más o menos tiempo y simplemente es, bueno, ir avanzando, ir viviendo todas estas fases. Ujú. Entonces, bueno, ya hablamos de esa negación, hablamos de la ira. Ahora un poco que lo que viene es comenzar a negociar contigo mismo, ¿no? Sí. Empezar a tomar conciencia y a buscar qué vamos a hacer para estar mejor, cómo vamos a salir de la situación. Muchas veces pues necesitamos ayuda de profesionales como nosotros, unos coach, para poder gestionar el momento por el que estás pasando. Y no pasa nada por pedir ayuda, no pasa nada por ir a un coach, no pasa nada por contarle a la gente o a otro profesional por lo que estás pasando, pero empiezas una negociación contigo mismo para estar bien, para salir de esa tristeza, de intentar gestionar pues por donde estás pasando ahora mismo y querer estar bien y no alargarlo en el tiempo y no vivir en la ira, no vivir en la negación, sino ir pasando fase a fase para estar cada día mejor y la mejor forma es tener ganas, que cada uno tenga ganas de los tiempos, como hemos dicho antes, y que eso es súper importante, no importa. Quiero decirte, cada uno tiene un tiempo. Si uno dice, ay, no, si yo es que la pérdida de un familiar lo superé en 3 semanas, en 4, bueno, cada uno, ni es bueno superarlo en 3, ni es malo superarlo en 2. Cada uno que lo supere y que esté bien, porque al final lo importante es que uno esté bien. Entonces, esa negociación contigo mismo es buscar soluciones para tú estar bien, para recuperarte, para ir poco a poco entendiendo lo que te ha pasado, aceptándolo y al final, como siempre decimos, ser feliz. Entonces, esa negociación contigo mismo será dura, tendrás días más felices, otros días menos felices, otros días que todo lo veas de color de rosa y otros días que lo veas todo negro. Sí, sí, al final es eso lo que se busca, ¿no? Como tú dices, lograr aceptar lo que te pasó, que es un cambio, o sea, un Uh -huh. cambio en Sí. tu vida, ocurrió Uh -huh. y bueno, al final es como tener una nueva realidad y cómo tú puedes reaccionar a lo que te pasa, ¿no? También hemos dicho siempre que muchas cosas pasan en la vida y muchas cosas escapan de nuestro control, ¿no? Entonces, es más poner el foco en lo que puede hacer cada uno Uh por -huh. cómo gestionar y cómo reaccionar a esas situaciones que, que bueno, quedarse pegado, ¿no? En qué me pasó esto, me pasó aquello, o en la negación, como Uh -huh. estábamos hablando antes. Sí. Eh, es entender que cada quien tiene las herramientas Uh -huh. para salir de eso y si no las tiene, como comentábamos antes, bueno, no hay problema, no pasa nada si pides ayuda a quien tú quieras, puede ser una amistad, lo que hablábamos antes, ¿no? Pero que cada quien tiene que buscar la manera de salir adelante Uh porque la -huh. situación es irreversible en muchos casos, Sí. Uh estas -huh. pérdidas, estos duelos, y, y realmente lo que queda es trabajar internamente para poder vivir, como tú decías, vivir bien otra vez,
con esta nueva situación, ¿no? Y al Estar final lo que bien. Ujú, y estar bien, lo que tú dices, lo que tú dices. Así que, creo que eso es una de las claves, ¿no? Sí. Y después de esta negociación puede venir una fase de depresión o de Sí. tristeza, ¿no? Sí, y la De- aceptación de la realidad muchas veces nos lleva a estar triste, a estar Ujú. con el ánimo por los suelos. Pero creo que es ya la última fase antes de la aceptación y ya estar tú bien, estar en paz, estar feliz, entender todo. Entonces, bueno, creo que, bueno, como la vida misma es una montaña rusa, que un día estás bien, otro día mal, y poco a poco gestionando tus emociones vas saliendo. Exacto, y lo que decíamos antes, o sea, entender y habitar cada una de esas emociones que van saliendo. Ujú, Eh, Ciertamente la idea es pasar la página, como decíamos antes, y lograr ujú, aceptar la nueva situación. Pero en el proceso hay, como tú dices, digamos, sube y baja y diferentes emociones. Entonces, eh, poder habitarlas, sentirlas, expresarlas ujú, y dejar que ese proceso fluya, ¿no? Porque es parte de lo natural, del proceso natural del duelo. Así que, bueno, yo creo que es importante, y lo he dicho antes, identificar qué sensación, qué emoción ujú, está eh, surgiendo en los diferentes momentos, en los ujú. diferentes fases del proceso. Y como tú decías, encontrar también una manera de expresar esa emoción, perdón, drenarla un poco. Si es con llanto, no pasa nada. Si es con bailando, como tú dices, no pasa Ujú. nada. Si prefieres hablar con un amigo, no pasa nada. Si prefieres escribir o, bueno, Sí. vuelca toda, O, toda esa emoción o todo allí. lo contrario, estar en casa sin Positivo. hablar con nadie, estando solo, estando contigo mismo, intentando, bueno, pues intentar estar tú bien, cambiando tus pensamientos en palabras positivas, aceptando lo que es la siguiente fase, lo que te ha pasado, eh, intentar, si vas al pasado, solo al pasado se va para aprender, no para machacarse, sino para aprender qué has hecho, que en el momento de hoy dices, oye, pues mira, a lo mejor no debería haberlo hecho así, pues eso es aprendizaje para la próxima vez que te encuentres en las mismas circunstancias, no pasar por lo mismo y no hacerlo, pero lo que sí que hay que hacer es intentar estar bien, es intentar que tú misma, aunque estás triste, dices, bueno, bueno, me voy a permitir hoy estar mal o estar, no me encuentro bien y me voy a permitir, pero no voy a vivir en esa tristeza, sino voy a querer estar bien, pero si tengo un día de bajón y lloro o me apetece estar en casa, lo hago, aceptar por dónde estás pasando, en qué etapa o qué fase estás pasando, pero con dentro de ti, con ganas de estar bien. Yo he pasado por duelos y cuando he estado mal, aunque estaba mal, decía, pero es que yo quiero estar bien. Es que eso es tan importante que nosotros queramos estar bien y eso es lo que te va a dar energía para estar bien al final y que esto no se alargue en el tiempo, porque yo no, en los duelos que he pasado es que no quería que se alargasen en el tiempo, lo tenía muy claro, que estaba pasando por duelos, que tenía días mejores y otros días horribles, pero que no iba a permitir que esto se alargase más. Entonces, mientras tú tengas claro que quieres estar bien y que vayas a luchar por tu estar bien y no vas a dejar que tu cabeza te guíe, sino que seas tú quien guía tu cabeza y tus pensamientos, que es muy importante porque te van a venir pensamientos muy negativos. Cuando estás en una depresión, que te vienen siempre pensamientos negativos de, ay, no valgo, no sirvo. No, vale, pues hemos llegado a esta circunstancia, estamos aquí, que no queríamos estar aquí, pero como una ruptura de pareja o laboralmente he perdido el trabajo, cambiarlo a, bueno, pues mira, yo lo he hecho lo mejor posible, esto no ha funcionado, que puedo aprender, qué importante es que puedo aprender de lo que me ha pasado. No nos machaquemos tanto, sino saquemos aprendizaje, aprendizaje para seguir creciendo, aprendizaje para no volver a hacer aquello que en ese momento nos parecía adecuado, pero a lo largo del tiempo hemos visto que a lo mejor no era la mejor forma de hacerlo o de vivirlo. Aprendemos para en otro momento que tengamos la misma ocasión no hacerlo igual. ¿No crees, Verónica?
Claro, y como decía antes, es inevitable que se presenten estas situaciones, por más que no queramos, ¿no? Porque Ujú, escapan muchas veces de nuestro control. ujú. Probablemente, bueno, la pérdida de un familiar, eso es algo que ocurre y nosotros no tenemos No podemos ningún hacer nada. control sobre eso Ujú, ocurre y hay que buscar eso, herramientas, ayuda para ver cómo salir de eso, pero ciertamente a lo mejor en algún momento, aunque sea esa situación, sientes culpable, sientes de ujú, alguna manera alguna responsabilidad sobre eso, pero no es así, ¿no? Muchos eventos ocurren y la idea es que cada quien pueda, como tú dices, salir adelante sí, de esas situaciones totalmente de acuerdo. y porque hay cosas que no podemos controlar. Lo que podemos controlar, sí, y como tú decías, no sé, en el caso de una pareja, si hay una responsabilidad de cada quien, ¿no? En esa pareja, si ya tú hiciste todo lo posible, todo lo que tú Mm, pudiste hacer, bueno, ya hay un punto que no se avanza más. Pero bueno, es una decisión y es un cambio que, de nuevo, todas estas situaciones, cambios que nos vienen, la idea es poder pasar por todas estas fases y vivir el proceso ujú. lo más natural posible, y saber que cada uno tiene una experiencia diferente y va a ser diferente el proceso, Mm, pero es sí. vivirlo y como tú dices, tener enfrente, bueno, ese objetivo de que yo voy a salir de esto, yo voy a seguir adelante, lo que quiero es estar bien y estar feliz. Y Mm, bueno, con esa idea en la mente, eh, mm. poder aplicar diferentes técnicas que ya vimos que es totalmente libre y bueno, poder estar en una situación mejor. Y como tú dices, Sí. aprender de eso. Mm. Y sobre todo, yo creo que uno de los aprendizajes que voy a comentarlo, qué importante es vivir cada día como si fuese el último, porque nunca vamos a saber si va a ser el último día que veamos a alguien, no vas a saber si va a ser el último día que estemos en el trabajo, el último día que estemos con nuestra mascota, es que nunca vamos a saber cuál es el último día que pasemos con ese familiar. Entonces creo que es muy importante vivir la vida con intensidad, vivir la vida cada día, apreciar la vida, apreciar los momentos, apreciar el tiempo, porque el tiempo pasa y el tiempo que pase no volvemos a recuperarlo. Y el tiempo que no pasemos con esas personas que queremos, esos besos no dados, esos abrazos, esos cariños, eso no va a volver. Entonces, qué importante aprendizaje. Yo lo que he sacado es vivir, porque nunca se sabe cuál va a ser el último día de algo. Sí, sí. Qué bonito Sí. el pensamiento, Patricia. Y bueno, es también estar conectados en el presente Ujú. y no estar divagando, como tú decías, esos pensamientos sobre el pasado y tampoco en el pensamiento futuro de como qué va a pasar, como lo negativo que va a pasar esto, qué va a pasar lo otro. Conectarle un pensamiento futuro que sea positivo, ¿no? Que sea eh, que te energice, que te recargue para que te dé Eso es. fuerza y puedas lograrlo, ¿no? Y para seguir adelante. Y la última es la aceptación. Ujú. Qué bonito, me encanta aceptar. Es que qué importante es aceptar pues lo que nos ha pasado. Claro. Aceptamos que esta persona se ha ido, aceptamos que esa pareja se ha ido, aceptamos que esa mascota que queríamos con locura se ha ido y cuando nosotros aceptamos conseguimos la paz, conseguimos esa paz interior que tanto hemos luchado con todas las fases anteriores, conseguimos la paz. Qué importante es estar en paz con nosotros mismos. Qué importante es llegar bueno, pues mira, esto ha pasado así, ¿cómo puedo hacer para yo estar mejor? ¿Qué camino voy a seguir? Eso es la aceptación, aceptar que me ha pasado lo que me ha pasado y qué voy a hacer ahora. ¿Qué voy a hacer? Tengo toda la vida por delante. Tengo toda la vida
para poder hacer lo que quiera, como quiera y hacer los cambios, porque la gente dice que la gente no cambia y eso no es verdad. Si tú quieres, puedes cambiar. Si tú no quieres algo, puedes salir de una relación en la que no seas feliz, de un trabajo en el que no seas feliz, de un matrimonio en el que no quieras estar. Puedes salir de donde quieras, puedes salir, siempre y cuando quieras, te lo propongas y cambie. Se puede cambiar de todo. Se puede cambiar si eres una persona de una forma y no te gusta como eres, puedes cambiar. Pero todo cambio se necesita un esfuerzo, unos hábitos, unas costumbres para esos cambios. Sí, total. Y como decíamos, bueno, esa aceptación de esa nueva realidad trae también esos aprendizajes que ya lograste y que es como un escaloncito más de crecimiento, ¿no? Y de transformación. Si tú, bueno, como dicen también, si tú lo quieres lograr, ¿no? Si tú lo crees, pues también lo puedes crear. Puedes crear Claro. ese cambio en ti, puedes crear esa Ujú, transformación y claro, siempre mejor, siempre mejor. ujú. Todas estas situaciones nos acercan a ser una persona mejor cada día, ¿no? Y por supuesto, como siempre tú dices, más feliz, ¿no? Porque no estamos aquí para sufrir, para pasar trabajo. A veces es un esfuerzo, a veces toca un poco, pero el objetivo principal es estar bien. Sí, yo creo que hay que aprender, que hemos venido aquí a aprender a cambiar aquello que no nos gusta y a seguir adelante y a conseguir en lo máximo posible ser felices. Y si algo no nos hace feliz, hay que hacer el desapego de esa persona, de ese trabajo, de esas amistades, de lo que sea. Si algo no te hace feliz, no hay que sufrir. No hemos venido aquí a sufrir. Bueno, yo no. Y yo siempre intento transmitir que aquí hemos venido a ser felices lo máximo posible. Y si algo vemos que esa persona, esa situación no nos hace feliz, no sigamos por ese camino, cambiemos de camino. La vida tiene miles de caminos que podemos cambiar en cualquier momento sin ningún tipo de problema. Sí, sí. Bueno, no sé cómo quieres cerrar. O sea, para mí, como decía antes, este proceso es un proceso de cambio, Ujú, eh, y más de cambio, transformación ujú, y bueno, tener la mente en eso, que cuando pasas un proceso como este, de ujú, diferentes tipos, como hablábamos al principio, siempre estás en un lugar diferente a como comenzaste. ujú. O sea, siempre hay un avance, siempre hay una transformación, así sea pequeña, Sí, grande, pero es un cambio. ujú, Nunca vas a estar en el mismo sitio que como ujú. comenzaste. No, Y de eso no. también, pues, se trata la vida, ¿no? Sí, y un duelo al final también es un aprendizaje, aprendizaje a superar una pérdida, aprendizaje a conocerte a ti mismo, qué es lo que necesitas para estar mejor. Y cuanto más aprendamos de nosotros mismos y más aprendamos a conocernos, a vivir hacia adentro y no hacia afuera, lo que decías tú antes, que no nos tiene que importar lo que opinen las personas, lo que digan, podemos coger esas valoraciones, esa comunicación y ver si estamos de acuerdo con ello, no estamos de acuerdo, queremos hacerlo, no queremos hacerlo, pero no tenemos que hacer aquello que no queramos hacer. Empezamos, empecemos a tomar las riendas de nuestra vida y hacer aquello que queremos hacer y cómo lo queremos hacer para conseguir esa felicidad o ese objetivo, esa meta, para estar bien, porque al final lo importante es que uno esté bien, pero no a costa de los demás, ni tu felicidad a costa de los demás. Importante cada uno ser feliz sin hacer daño a nadie, sin meter a nadie en líos, sin tener que machacar al otro. Nuestra felicidad tiene que depender, también he dejado alguna vez algún post, nuestra felicidad debe depender de nosotros. No pongamos la felicidad en los demás, lo pongámonos en nosotros mismos. Si nosotros somos felices por nosotros mismos, cualquier cosa que nos llegue nos hará pues más felices, más contentos, pero que si esa persona, esa cosa se va, que nuestra felicidad, bueno, disminuirá, pero que no dependa al 100% de los demás. Es así, es así. Bueno,
Entonces, Patricia, no sé si quieres agregar otra cosa o... Pues yo creo que lo más importante es llegar, intentar llegar a la aceptación, aceptar lo que nos ha pasado, por mucho que nos duela, por mucho que no estemos conformes, por mucho que no lo entendamos, intentar llegar a la aceptación, pasar por cada fase y intentar ser lo más felices posible, que hemos venido a ello, a ser felices y aprender. Es lo que puedo decir. Y vivir, lo que has comentado tú antes, vivir el presente. Qué importante es vivir el presente, estar aquí en el presente, en el de aquí, en el ahora, para poder, bueno, pues coger todo aquello que queramos para aprender, para seguir avanzando y no perder el tiempo, porque estamos aquí, no estamos ni en el pasado pensando en qué podíamos haber hecho, porque no vamos a poder cambiar nada y el futuro no sabemos cómo va a surgir, pero lo que sí que podemos hacer y elegir es el presente. Puedo elegir estar aquí o no estar aquí, hablar con una persona, no hablar, tener esta amistad o no tenerla. Puedo elegir, desde el presente puedo elegir, pero mientras del pasado y el futuro no puedo elegir. Es así, es así. No, Pues, bueno, yo siempre, como te digo, todas estas conversaciones y los temas que tratamos, para mí son temas que nos ayudan a ser mejores y estar, digamos, en ese proceso de cambio y de desarrollo personal constante, que creo que es ujú, lo único que no se acaba. Mientras sí, estemos vivos, estamos en un proceso constante de cambio y de transformación, y que ese cambio pues sea positivo para ti en pro de eh, estar mejor cada día, estar más contentos contigo mismo y bueno, simplemente estar feliz, como tú decías, puede sonar un poco cursi, pero al final es lo que queremos, ¿no? Entonces, ujú, esto que hablamos hoy me parece muy importante, aprenderlo y estar siempre como gestionarlo, saber con gestionarlo. las emociones, ¿no? Ujú. Y bueno, poder sobrellevarlo. Pues Verónica, muchísimas gracias por este tiempo, porque creo que es muy importante el tiempo, porque no es infinito, es corto y pasa enseguida. Muchísimas gracias por este tiempo y por estas conversaciones tan agradables, que esperemos que a todo el mundo les pueda ayudar y puedan pasar de fase y puedan estar mejor cada día. Seguro que sí. Bueno, gracias Patricia. Igual, A ti, como siempre, muy interesante la conversación y bueno, quedamos para la próxima vez a ver qué temas sacamos. eh, sacamos para compartir con usted. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Verónica. Buena mañana en Igual Venezuela. a ti, buenas tardes. Hasta Chao, luego. Chao, gracias. chao. A ti.